Muy bien, entonces vamos a comenzar. Quiero que tengan a mano su guía para que podamos hacerlo sin ninguna dificultad. Muy bien, entonces comenzamos con el ejercicio número 1. A ver, cuéntenme, ¿qué resultados obtuvieron en el ejercicio número 1? Los escucho. Primero se tenía que buscar el CP de Ajá. la leche entera de vaca, ¿Cuánto les dio? 3.85, 3,85. sí, kilojoules Muy sobre bien, kilogramo. muy bien, perfecto. Luego tenemos que encontrar los términos de entrada y de salida, ¿verdad? No se les olvide que siempre necesitamos encontrar primero los de entrada y luego los de la salida. Solo una cosita, chicos, si ustedes lo pasaron a grados Kelvin, como estaba explicado en algunos ejercicios, les daría lo mismo el delta que si lo hubieran hecho con los grados Celsius. Entonces ustedes pueden ver que yo tengo aquí 60 menos 25 me va a dar el mismo resultado que si yo lo paso a grados Kelvin. 60 grados Celsius son 333 Kelvin y 25 son 298 y el delta da exactamente lo mismo. Así que si ustedes lo pasaron, hicieron solamente un paso de más, ¿verdad? Así que para examen, ustedes ya saben que en los grados Kelvin y los grados Celsius son proporcionales, lo que significa que los deltas de temperatura van a ser iguales si usamos ambas temperaturas en Celsius o ambas temperaturas en Kelvin, ¿verdad? No así con los Fahrenheit. Muy bien. Entonces buscamos eso y sustituimos, ¿verdad? Y tenemos cuánto entra. También es lo mismo que sale, por cierto, ¿verdad? El CP, que ya nos lo había dicho por ahí su compañera, y el delta de temperatura, como les dije antes, pueden poner 60 menos 25 o pueden poner 333 menos 298 y el que pongan aquí Kelvin no les va a afectar porque el delta da exactamente igual. ¿Qué resultado obtuvieron? Ese es el que yo obtuve. ¿Me confirman si ustedes obtuvieron el mismo? Sí, doctora. Perfecto. Ese es en el término de entrada, ¿verdad? Vamos a ver ahora en la salida. ¿Cómo les dio en la salida? A mí me dio negativo 360.067.4. Muy bien. A mí me da también negativo. ¿Por qué da negativo? Porque el delta de temperatura da negativo 20,6. Eso me dio a mí, no sé a ustedes, pero eso me dio a mí. Y por eso da negativo, ¿verdad? Entonces la respuesta final puede que nos varíe ahí un poquito, Erika, pero no es mucha la diferencia, alguna cifra por ahí nada más. Así que a mí me da un valor de 971.133,24 kilojoules por hora. Pero recuerden que esto lo vamos a convertir, ¿verdad? Yo no sé si en la guía les aparecía respuesta. Sí, se Generalmente, aparecía. generalmente el libro usa kilowatts para usar números más pequeños, ¿verdad? Entonces, al convertirlo a kilowatts, encontramos una respuesta, a mí me dio de 269,76. ¿Cuánto les dio a ustedes? A mí me dio 269.6. Me Muy imagino que bien, fue por lo perfecto. de arriba, por el dato de arriba. Sí, sí, pero no importa, está bien. Acuérdense que este dato varía en la medida que nosotros pongamos las cifras en la calculadora. Según la cantidad de cifras que ustedes les ponen después del punto, asimismo puede variar este número un poquito. Así que tratemos siempre de redondear hasta el final para efectos de examen para que obtengamos la misma respuesta y sea mucho más sencillo, ¿verdad? Encontrar si hay algún error o si todo está correctamente planteado.
¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Este ejercicio creo que era de los más fáciles. ¿Estamos bien con este ejercicio, chicos? Sí, porque me dio así, estamos bien. Perfecto. Vamos al número 2. En el número 2 hay algunas cositas, ¿verdad? Primero, quisiera saber qué valores ustedes utilizaron para lo que es la entrada del aire. Las tablas las tenemos en la página 16 del libro, ¿verdad? Donde aparecen, y les voy a poner esta tabla. ¿Saben por qué? Porque allí en esa tabla hay un error y quiero que quede claro esta parte. Entonces les voy a compartir el libro por aquí. Esa es la tabla del libro, ¿verdad? La tabla 1.6-1. Ahí tenemos las capacidades caloríficas. Tenemos la temperatura en Kelvin y la temperatura en Celsius. Pero la segunda tabla, ustedes pueden notar que dice capacidades caloríficas molares medidas en gases entre 25 y temperatura grados Celsius, dice, a una atmósfera de presión o menos. Pero entre paréntesis dice unidades del sistema inglés, CP, igual a BTU sobre libra-mol por grados Fahrenheit. Entonces, en esta parte de aquí está expresado correctamente, pero si ustedes se fijan en la tabla, dice temperatura en grados Celsius. Eso no es cierto, la temperatura en realidad está en grados Fahrenheit, porque la que está en grados Celsius es el cuadro de arriba. Así que, si alguno se me confundió por ahí, este es un error en el libro, que aquí dice Celsius y acá dice Fahrenheit, y en ambos debería de decir Fahrenheit, tanto aquí en el paréntesis como en esta temperatura que dice en la tabla. Así que allí, para ese ejercicio necesitábamos saber la capacidad calorífica del aire, ¿verdad? Del aire, y a una temperatura, a dos temperaturas en realidad. Necesitamos saberla a 300 Fahrenheit y a 200 Fahrenheit. Entonces, miren, en esta tabla era donde teníamos que buscarlo. Quisiera que me confirmen si así lo buscaron. Sí, doctora. ¿Sí? Ah, bueno, entonces estamos bien. Ya saben ustedes que aunque aquí dice Celsius, en realidad son Fahrenheit, ¿verdad? La segunda tabla es de los Fahrenheit. Entonces a 200, que es la temperatura de salida, es 7.021, ¿verdad? Este que tenemos por aquí. Y a 300 es 7.073, que es el siguiente. Y esos son los dos valores que necesitamos de capacidad calorífica o CP en el caso del ejercicio 2. Muy bien, entonces si así los habían buscado, vamos a ver cuáles son las respuestas entonces. Cuéntenme. Por cierto, ¿verdad que el petróleo ya nos lo daban en el ejercicio, el CP, que es 0.45 BTU sobre libra-mol por grados Fahrenheit? Entonces, para encontrar el término de entrada del petróleo, usamos ese valor y el delta de temperatura en grados Fahrenheit porque estamos usando BTU. Y en este caso es el intercambiador, la temperatura es la temperatura ambiente en grados Fahrenheit, equivale a 77 grados Fahrenheit. Ahí nada más teníamos que hacer una conversión de 25 grados Fahrenheit, ¿verdad? De 25 grados Celsius a grados Fahrenheit, que equivalen a 77. Ahora, bueno, aquí ya se está viendo la respuesta, ¿verdad? Para lo que es la entalpía en el término de entrada para el petróleo. A mí me da un valor de 24.840 BTU sobre hora. ¿Sí les dio a ustedes? Sí. Muy bien. Y la entalpía del aire, ¿cuánto les dio? Recuerden que ahí queda como una incógnita, ¿verdad? Pero hay que saber cuánto es el valor.
Vamos chicos, que el tiempo avanza. ¿Lo tienen a mano? $1,577.28. Muy bien. Recuerden siempre, puede variar un poquito al final la respuesta por las aproximaciones, ¿verdad? Entonces, para efectos de exámenes, siempre escríbanlo y aproximamos al final. Vamos ahora a los términos de salida. En los términos de salida volvemos nuevamente con el petróleo, pero en este caso está saliendo a 150 grados Fahrenheit. Usamos el mismo CP del petróleo, pero lo que va a variar es el delta de temperatura. En el primero era 100 menos 77 y ahora está saliendo a 150, entonces sería 150 menos 77. ¿Qué valor obtuvieron? $863.583. Bueno, ese es el valor del aire. Ahí los voy a poner los dos. Ese es el valor del aire y el del petróleo. Entonces nos queda con 78.840. Espero que así les haya dado el resultado. 2.400 por 0.45 y lo único diferente con el de entrada es la temperatura en la salida. Y el del aire que ya nos lo dio Alex, ¿verdad? 863.58. Yo le puse las tres cifras ahí para que me vaya quedando un valor más exacto. Entonces, lo que resta es igualar entradas y salidas. Ya tenemos ahí todos los valores, esos valores que encontramos los igualamos. 24.840 más 1.577.279A. Acuérdense que el aire no hemos encontrado el valor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahí está la letrita. Igual a 78.840 más 863.583A. Vean que no les he puesto aquí a estos otros valores BTU por hora, pero ya sabemos que al final esas son las unidades como nos va a quedar. En este caso, pues simplemente vamos a cambiar de lugar o de posición los que tienen la incógnita y los que no tienen, como cuando hacemos una ecuación lineal. Entonces, a este lado pasará restando estos 863 y del otro lado vamos a pasar restando los 24.840. Yo obtuve un resultado igual a 713.969A y 54.000 del otro lado. Y si ejercemos esa división, perdón, al despejar para A, obtenemos un resultado igual a 75.66. Acuérdense que teníamos libra-mol sobre hora. Eso es el aire, ¿verdad? Por cierto, que muchas veces en el libro se también da otra respuesta que está expresada en kilogramos. Lo único que tenemos que hacer es dividir entre 2.2 el valor que nos da el libra-mol para pasarlo a kilogramos-mol, ¿verdad? Una conversión nada más. En caso de que en el examen se le piden kilogramos-mol, entonces esta sería la respuesta correcta o la que tendríamos que escribir. En caso de que no nos diga, entonces simplemente lo dejamos expresado en libra-mol. A menos que nos pidan kilogramos-mol, lo convertimos y si no, lo expresamos en libra-mol, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Su silencio me dice que no. ¿De dónde dijo? ¿De qué son, doctora? Disculpe. ¿Qué me dijo? La temperatura, los 77. Es la temperatura ambiente. 25 grados Celsius es la temperatura ambiente, la que se toma normalmente como referencia. Entonces, en este caso, como todas estas temperaturas que tenemos aquí están en Fahrenheit, no podemos ponerle aquí 25 grados Celsius, sino que lo que hacemos es convertir estos grados Celsius a grados Fahrenheit. Y en grados Fahrenheit equivalen a 77. ¿Alguna otra pregunta?
Avancemos entonces al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, nosotros tenemos una combustión de metano y tenemos aquí las temperaturas, ¿verdad? En este caso, vean, estamos usando Kelvin, entonces por lo tanto la temperatura de referencia es 298, es decir, 25 grados Celsius los pasamos a grados Kelvin. ¿Cómo se pasa a grados Kelvin? Los Kelvin es igual a los grados Celsius más 273. Entonces, si sumamos 25 más 273, nos dan 298. Por eso aquí tenemos que esta es la temperatura de referencia. Entonces, vamos a ver que en este ejercicio tenemos nosotros una reacción involucrada, que es el metano más oxígeno igual a dióxido de carbono más agua. Por lo tanto, para comenzar, tenemos que saber que están entrando 20.000 kilogramos por hora, ¿verdad? Eso es lo que está entrando de metano. Entonces yo aquí lo tengo enunciado, eso está entrando de metano. Por lo tanto, aquí dice O2, pero es metano. Por lo tanto, también se está convirtiendo esa misma cantidad de CO2. Cuando aquí no hay número, equivale a 1. Lo mismo acá, equivale a 1. Por lo tanto, si entran 20.000 y como aquí no tenemos el mismo número, al multiplicar 20.000 por 1, nos da 20.000 también. Entonces, la misma cantidad que está entrando de metano es la que se está produciendo de dióxido de carbono, ¿verdad? Tengamos muy claro esta parte. Ahora, ¿cómo calculamos el oxígeno? El oxígeno, vean que está entrando 20.000 kilogramos, pero eso es un mol. Pero de oxígeno se requiere el doble, o sea, 2. Entonces significa que para que el oxígeno que se necesita para que reaccione todo este metano son 20.000 kilogramos, que son los del metano, por este 2 que tenemos aquí. Por lo tanto, lo multiplicamos por 2 y lo que se necesita en esa reacción de oxígeno equivale a 40.000 kilogramos mol. Una vez que hemos calculado cuánto se necesita, porque no sabemos cuánto está entrando, vean, aquí está entrando el oxígeno en el aire, pero el aire también tiene nitrógeno, está formado por el 79% de nitrógeno y de oxígeno el 21%. Entonces, todavía no sabemos cuánto está entrando, pero sí sabemos que necesitamos 40.000 para que la reacción ocurra y se consuma completamente el metano. Por lo tanto, por esa razón lo multiplicamos por 2. Una vez que tenemos ese resultado, podemos multiplicarlo por este 50% de exceso que dice el ejercicio que se le está poniendo. Entonces, eso significa que multiplicamos 40.000 por 1.5, que nos da un total de 60.000 kilogramos mol de oxígeno. Este es el oxígeno que está entrando en la cantidad de aire, pero como nosotros ya sabemos cuáles son estas proporciones, podemos convertirlo para poder encontrar cuánto tenemos de nitrógeno. Algo similar a esto me parece que hicimos en los ejercicios del parcial anterior, entonces simplemente estamos recordando esa parte. Entonces en este caso, fíjense que nosotros multiplicamos, aquí es 60.000, puse un 3. Nosotros multiplicamos 60.000, que son lo que estamos introduciendo, porque eso es lo que calculamos anteriormente, por 0.79, que es la fracción de nitrógeno, entre 0.21, que es la de oxígeno, para cancelar el oxígeno, y obtenemos un total de nitrógeno igual a 225.714.29 kilogramos. ¿Cómo encontramos entonces cuánto entra de aire? Lo encontramos sumando lo que está entrando de oxígeno con ese exceso, más lo que acabamos de calcular del nitrógeno. La suma de ambos nos da el total de aire que está ingresando en la corriente de entrada. Este es el total que ingresa de aire. Recuérdense que se quema una parte de oxígeno y otra parte permanece sin quemarse. Entonces, al final, el nitrógeno que está saliendo aquí es el mismo que entra, que equivale en este caso
a 225.000, lo vamos a ir escribiendo aquí, 225.714.29. Ese es el total que entra, por lo tanto también es lo que sale, ¿verdad? Ahora que ya sabemos cuánto entró en total del aire, ya podemos entonces enunciar los términos de entrada y los términos de salida. Entonces, en los términos de entrada comenzamos con el metano, sabemos que está entrando 20.000. Recuerden que estos valores los encontramos en la tabla, ¿verdad? En la misma tabla que les mostré al inicio. Vamos a ver. En esta tablita. Vean que aquí están enunciados los nombres de esas cosas que van entrando. Entonces ahorita ocupamos el metano y el metano dice que entra con una temperatura de 373 Kelvin. Es esta que está aquí. Nos vamos hasta la columna del metano y equivale a 37.6. En esta misma tabla vamos a buscar. Vean que los términos de entrada para el caso del metano es 373. En el caso del aire entra a 313. Como no hay 313, el más cercano es 298. Por lo tanto, para el aire tomamos 298 en este caso. Luego en la salida, todo lo que está saliendo a 673. Por lo tanto, esta va a ser la columna que vamos a utilizar para la salida. 673, y ahí tenemos que buscar el agua, tenemos que buscar el CO2, tenemos que buscar también el oxígeno porque está saliendo oxígeno y el nitrógeno, que es lo otro que está saliendo. Agua, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Eso es lo que hay en la salida. Volvamos aquí a nuestro ejercicio. Y entonces miren que aquí tenemos esos valores. Vean que yo tengo aquí de una vez 75. ¿Por qué será que yo tengo 75? Bueno, porque allí lo que estamos haciendo es restando, ¿verdad? Los 373 con lo que está entrando menos, le puse 9. Es 398. No, no es 300, es 298, que es la temperatura ambiente. ¿Verdad? Así como los ejercicios anteriores, la temperatura con la que entra más la de referencia, menos la de referencia. Entonces, en este caso da 75, yo tengo de una vez aquí el delta. A mí me da un valor de 56.400.000 kilojoules por hora. Vamos a seguir avanzando y en el caso del aire, fíjense que tenemos nosotros también, ya habíamos visto que era 29.19, entonces, en este caso, tenemos aquí el valor que calculamos anteriormente, ¿verdad? Ese es el que necesitamos para multiplicarlo por el CP y por el delta de temperatura. El aire ya sabemos que está entrando a 313, por lo tanto su delta solo es 15. Y a mí me da un valor de 125.100.001.9. En los términos de entrada también tenemos que valorar el menos delta H para el metano a 298 Kelvin. Lo buscamos en los apéndices y en el apéndice nos dice que es negativo 890.346 por 10 a la 3 kilojoules sobre kilogramo. Pero como esto tiene un signo negativo, eso lo escribimos aquí al inicio, que al multiplicarlo por esto nos va a dar positivo, chicos. Y luego lo multiplicamos por la cantidad que entra de metano. No se les olvide, estamos hablando del metano, necesitamos multiplicarla por la cantidad que entra.
Aunque ese es su valor, esto es lo que entra. Por lo tanto, eso nos da un total, y ese es el número más grande que tenemos por aquí, de 17.806.920.000 kilojoules por hora. Y Q es el calor añadido que no sabemos cuál es su respuesta. Muy bien, después de eso, vamos entonces a los términos de salida. Yo tengo por aquí unos numeritos, pero esos numeritos después les explico qué significan. Ahorita vamos con el CO2. El CO2 ya habíamos dicho que la misma cantidad que entra de metano tiene que estarse convirtiendo al final en CO2, ¿verdad? Por lo tanto, eso significa que son 20.000 también. En la tablita que les mostré anteriormente, ahí está este valor para el CO2 a 673 grados Kelvin. A ver, a 673. Y es de 43.80. El delta de temperatura equivale a 375, ¿verdad? Es decir, a 673 le restamos 298 y da 375. Dando un valor de 328.500.000. En el caso del oxígeno, eso es lo que yo tengo por acá. De oxígeno estamos introduciendo 60.000, pero se están gastando 40.000 para que la reacción ocurra completamente. Por lo tanto, están sobrando 20.000. Esto es lo que está saliendo de oxígeno. Por lo tanto, eso es lo que colocamos aquí. Salen 20.000, de oxígeno, lo multiplicamos por su CP, que es 31.01, y el delta de temperatura en la salida es igual para todos. Por lo tanto, aquí tenemos 375, dándonos un valor de 232.575.000. Luego, calculamos lo mismo para el nitrógeno, que ya sabemos cuál es la cantidad que estaba entrando de nitrógeno, por su CP, por el delta de temperatura, dando un total de 2.445.208.046 kilojoules por hora. Hacemos lo mismo con el agua, recordando que el agua se está produciendo el doble, ¿verdad? Por lo tanto, si entran 20.000 kilogramos de metano y se produce el doble de agua, se están produciendo 40.000 kilogramos de agua. Lo multiplicamos por 2. Entonces, 40.000 por su CP, que es 35.21, por 375, que es el delta, nos da 528.150.000. En este ejercicio necesitamos en la salida el calor latente del vapor del agua. Lo buscamos en la tabla, en el apéndice, y encontramos que tiene un valor de 44.045 kilojoules sobre kilogramos mol. Pero ese es el valor del calor latente de vapor de agua, 298 Kelvin y 101.32 kilopascales. Pero como lo que está saliendo de agua son 40.000 kilogramos, tenemos que multiplicar ese valor por los 40.000 kilogramos. Si no, estaríamos diciendo que solo tenemos 1 kilogramo, ¿verdad? Y ese valor nos da igual a 1.761.800.000. Y ahora lo que nos resta es igualar entradas y salidas. Como la operación me quedaría muy larga, entonces yo lo hice hacia abajo, lo sumé en este sentido. Vean, aquí tengo en color azul las entradas, todo lo que ya calculamos y dimos el resultado, con nuestra única incógnita que es Q. Y en color verde tengo las salidas, donde no tenemos ninguna incógnita. Entonces sumamos todo esto, y ahí sí, de forma más práctica, yo tengo que Q más toda esta suma que me da 17.988.420.000 es igual aquí a 5.296.233.046. Una vez que yo tengo esas sumas, ya puedo despejar para Q. Como este está sumando, lo paso del otro lado restando, y mucho ojo que este queda con un valor negativo, porque es mayor este número que pasa a restar.
Por lo tanto, Q es igual a 12.692.186.950 kilojoules sobre hora. Este es un valor negativo, ¿verdad? Miren, este es un valor negativo. Y lo convertimos a watts para hacerlo pues un poquito más pequeño, ¿verdad? Entonces, al convertirlo, esta es la conversión que yo estoy usando. Primero lo convierto a BTU usando este valor. Y luego lo convierto a watts usando la conversión de BTU a watts. Al final obtenemos la siguiente respuesta. Ustedes la pueden expresar colocando todos los números como aparece acá, y estos en watts, o con notación científica, como lo tengo yo aquí en la parte de abajo. De cualquiera de las dos formas está correcto, así que si ustedes lo expresan escribiendo todo el número, está bien, y si lo expresan en notación científica, abreviando esta parte, ¿verdad? O aproximando, mejor dicho, para tener menos cantidad de números, también está bien. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio, chicos? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? Ahora yo tengo una idea. Le escucho muy, muy suave. Vamos a ver. En el primer término de entrada, en la diferencia de temperatura, a mí me da a 77 y a usted le da 75. Sí, a mí me dio 75. Al restar 275 menos 298, me da 77. Ah, es que yo puse aquí 375, es 373. Porque, no sé por qué puse 375, pero vean, aquí lo tenemos enunciado como 373, ¿ve? Esa temperatura es la que le estamos restando a esta. Entonces, ahí fue un error mío que yo puse 375 abajo, pero en realidad es 373. ¿O será que lo resté mal? Vamos a verificarlo por aquí. 373 menos 298. Sí, en realidad da 75. Lo que escribí mal fue el número aquí abajo. Es 373 menos 298. Ah, está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien con este ejercicio, chicos? Sí, doctora. Avancemos entonces al número 4. Yo creo que hoy podemos terminar y ya mañana los pongo a trabajar en la exposición, ¿les parece? Ah, es broma, mañana estudian para el examen. Vamos al número 4. El número 4 tenemos entrada de aire de 2000 kilogramos mol por hora, que entran a 32.2 grados Celsius. El vapor, que no sabemos cuánto es lo que está entrando, pero entra a 148.9. Entonces acá tenemos la salida del aire. Está saliendo exactamente los 2000 kilogramos, ¿verdad? Pero salen a 65.5 grados Celsius. Y el que era vapor ahora sale líquido a una temperatura de 137.8. Nos vamos a la misma tablita, chicos, a la tablita que les mostré anteriormente. Ahí encontramos este valor de 29.19. Recuerden que buscamos el valor más cercano, ¿verdad? Entonces ese es el valor más cercano que encontré. El delta de temperatura era 32.2 menos 25, que da 7.2. Entonces en este caso, para el aire yo obtuve un valor de 420.336 kilojoules por hora. Ahora, quisiera saber si encontraron bien este valor o tuvieron problemas con ese. Bien, voy a poner por aquí el libro nuevamente, porque ese valor lo encontramos en el apéndice 2.
en la página 973 del libro, miren. Entonces ahí tenemos los valores de esta tabla, en la tabla A2-9, propiedades del valor saturado y del agua. Entonces allí nosotros buscamos la temperatura más cercana a esos 148, que es del vapor, es 150, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, usamos 150 y en el que dice entalpía vapor saturado. Y ese valor equivale a 2746.5. Existen otras tablas más amplias, ¿verdad? Que nos dan valores más exactos. Yo tengo por aquí ese valor, pero yo estoy usando este, que es el que ustedes tienen. Y ese valor exacto equivale a 2745.1 para la temperatura. Pero yo usé este, porque esa es la tabla que ustedes tienen. Y en el otro caso, en el de salida, que es 137.8, el valor más cercano es el de 140. Por lo tanto, allí usé este, pero mucho ojo, que dice que sale líquido, entonces ya no uso el de vapor, sino donde dice líquido y equivale a 589.13. Esos son los valores de las tablas. Chicos, se va a cortar ahora la reunión, entonces nos conectamos nuevamente con el mismo enlace para terminar esta parte. Ahora sí. Entonces, como ya vimos en las tablas, la entalpía en el caso del vapor, pues a la temperatura de 148.9, la más cercana es 150, es de 2746.5. En otras tablas más amplias, pues sí podemos encontrar exactamente este valor, que equivale a 2745.1. Como les dije, yo estoy usando este valor. Pero si ustedes encontraron este, el ejercicio les sale bueno. Para efectos de examen, tratemos de usar las tablas que tenemos a mano, ¿verdad? Que en este caso sería este valor que tenemos aquí. Luego, entonces, en los términos de salida, ocurre exactamente lo mismo, nada más que lo que va a cambiar es la temperatura. Por lo tanto, al cambiar la temperatura, el CP del aire cambia a 29.29, que es el más cercano. Y el delta de temperatura también cambia a 40.5. Acuérdense que es la temperatura que es de salida menos la de referencia. Y yo tengo en este caso como resultado 2.372.490 kilojoules por hora. Y la entalpía del vapor, que la vimos, ¿verdad? En la tabla, entonces equivale a 589.13. Esto es a 140 Celsius. Si queremos el valor más exacto, tenemos que buscar otras tablas más amplias y el valor sería de 579.7. Si ustedes lo hicieron con este valor en el ejercicio de la guía, está bueno, ¿verdad? Yo les reviso realmente todos los procedimientos. Pero para efectos de examen vamos a usar el que está en la tabla, porque esa es la tabla que tenemos a mano, o la que nos ofrece el libro. Por lo tanto, una vez que ya hemos encontrado los términos de entrada y los términos de salida, que en este ejercicio solo son 2 de entrada y 2 de salida, nos vamos a igualar las entradas versus salidas. Colocamos esas entradas, colocamos esas salidas y despejamos. Mucho ojo que el vapor, como no teníamos un valor, solo tenemos ahí la entalpía, por lo tanto le colocamos la letra B, que es el que yo estoy usando en este balance, para lo que es el vapor. Al despejar, entonces pasamos del otro lado restando respectivamente. Entonces el 589.13 pasa restando, este es B, no lo escribí allí, pero es B. Y del otro lado pasamos el 420.336 restando también, porque aquí está positivo, entonces pasa restando. Despejamos para B y el resultado que nos da ese despeje equivale a 904.88 kilogramos por hora.
Esa es nuestra respuesta final para lo que es el vapor. Eso es de vapor. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que este también es uno de los ejercicios un poco más sencillos. Solo encontramos 2 corrientes en la entrada, 2 corrientes en la salida. Vamos ahora al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 ya nos dan ahí, ¿verdad?, los valores que vamos a usar de la capacidad calorífica en cada uno de ellos. Solo nos hace falta uno. ¿Cuál nos falta? Nos hace falta el del agua, ¿verdad? Entonces, la tabla en el que encontramos el CP del agua, vamos a ver, es esta, la A2-11. Ahí encontramos el CP del agua. Vean, propiedades de transferencia de calor del agua líquida. Entonces, nos vamos a el indicativo que dice CP, en este caso que está en BTU sobre libra-mol por grado Fahrenheit. Y la temperatura del agua, ¿cuál es, chicos? Vamos a ver, recuérdenme. Entra a 75 grados Fahrenheit y sale a 85, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, en ambas, la más cercana es la de 80. Así que usamos la de 80, que equivale a 0.999. Esta tabla está en la página 977 del libro, ¿eh? Muy bien, entonces volvamos al ejercicio. Y como en este caso estamos usando grados Fahrenheit, ¿verdad? Por lo tanto, ya habíamos visto en el primer ejercicio que 25 grados equivalen a 77 en Fahrenheit. Entonces, esa es la temperatura que tenemos de referencia. Pero cada una de las cosas que está entrando en esas 1500 latas de sopa están entrando con temperaturas diferentes a las que están saliendo. Entonces, miren que nosotros tenemos en el ejercicio que dice 1500 latas. El ejercicio nos explica que cada lata pesa 1 libra de sopa. Por lo tanto, para saber cuántas libras tenemos, multiplicamos 1500 por 1 libra, lo que equivale a 1500 libras. Esa es la cantidad de sopa que está entrando a 240 Fahrenheit. Luego tenemos por allí también la cantidad en libras que pesa cada lata. Son 1500 latas que pesan 0.16 libras y al multiplicarlas nos da 240 libras de latas. Eso es lo que pesan las latas, ¿verdad? Vacías, si las tuviéramos vacías. Muy bien. Y tenemos también el peso de la cesta, que son de 350 libras, que también está entrando a 240, pero el agua está entrando a 75. En la salida, las latas de la sopa, ¿verdad? Y las latas, por supuesto, y la cesta están saliendo a 100 grados. La cesta, perdón, y el agua está saliendo a 85, porque ya esa cesta sale enfriada. Muy bien. Ahora vamos con la interpretación de este calor. Fíjense que dice ahí, la cantidad de calor que se pierde por las paredes de la retorta al enfriar de 240 a 100 grados Fahrenheit es de 10.000 BTU. Ese es el calor que sale. Por eso lo tengo yo aquí con una flecha. Ese es el calor que está saliendo. Y luego dice, las pérdidas de la retorta por radiación durante el enfriamiento son de 5.000 BTU. Esto es lo que pierde, digamos, el equipo. Por eso está dentro de donde dice retorta. ¿Verdad? Esa es la pérdida del equipo. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros calculamos los términos de entrada, los 5.000 se pierden en la entrada, pero los 10.000 se pierden en la salida. Y como es pérdida, los colocamos con signo negativo. Esta no se nos vaya a olvidar. Lo que se pierde en la entrada, se coloca en la entrada. Lo que se pierde en la salida, se coloca en la salida con signo negativo.
Entonces hacemos el cálculo de los términos de entrada como hemos hecho en todos los otros ejercicios, tomando en cuenta, ¿verdad?, que la sopa es un CP de 0.94, que la lata y la cesta es de 0.12. Y su delta de temperatura, en este caso 240 menos 77, 163 para estos tres primeros, no así con el agua. Entonces aquí tenemos los valores que yo obtuve. En el caso de la sopa, 229.830 BTU. En el caso de las latas vacías, ¿verdad? 4.694.4. En el caso de la cesta, 6.846. Nos vamos a calcular el del agua. Como no sabemos cuánta cantidad es la que está entrando, únicamente podemos hacer esta multiplicación y queda con esta incógnita. Por lo tanto, 0.999, que lo encontramos en la tabla, la CP del agua, lo vamos a multiplicar por -2, que es el delta de la temperatura en el caso del agua en la entrada, ¿verdad? Y obtenemos nosotros un valor negativo de 1.998. Fíjense que en este caso nosotros estamos restando 75 menos 77. Por eso da negativo, ¿verdad? No se les olvide, estamos restando 75 menos 77. Muy bien, una vez que encontramos las entradas, ahí mismo colocamos Q. Q no la calculamos porque ya no lo están dando, que es negativo 5.000, y ya dijimos que es negativo porque es una pérdida. En los términos de salida vamos a calcular nuevamente para la sopa, la lata y la cesta. Entonces, utilizamos los mismos CP si ustedes se fijan, ¿verdad? Estamos utilizando los mismos CP. Lo que va a cambiar es las temperaturas. El delta de temperatura cambia porque en la salida tiene otras temperaturas. Recordando que en la salida la sopa y la lata tienen la misma temperatura, que equivale el delta a 23. Pero la cesta y el agua, que salen con la misma temperatura, entonces su delta equivale a 8. Por lo tanto, yo obtuve unos resultados de 32.430 BTU para la sopa, para la lata 662.4, en la cesta 336, y en el caso del agua, esta vez me da positivo porque este es positivo, y es un valor de 7.992 W, con una incógnita, ¿verdad? Todavía tenemos esa incógnita ahí. Y el calor que se pierde en la salida es igual a negativo 10.000. Ahora sí, igualamos entradas y salidas, como en el caso del ejercicio número 3, yo lo he colocado con diferente color para no hacerlo en una sola línea porque no me cabe. Entonces, por lo tanto, en las entradas tengo aquí el recuento de lo que está entrando, y los que están con signo negativo, mucho ojo, hay que colocarlos con ese signo. Aunque lo que vamos a hacer es sumar, ese está negativo, por lo tanto le colocamos signo negativo. Igual en las salidas, los 10.000 de calor que se está perdiendo está con signo negativo. Entonces sumamos lo que podemos sumar y lo que no lo sumamos. Recuerden que si tiene incógnita no podemos sumárselo a esto que no tiene incógnita. Por lo tanto, estos dos van a quedar ahí libres, obteniendo un resultado igual a 236.370.4 en la entrada menos 1.998 W. Y en la salida, 23.428.4 más 7.992 W. Y entonces ahora vamos a cambiar de lugar los términos. En este caso, este que está negativo me lo llevo al otro lado positivo, y este que está positivo me lo llevo para el otro lado negativo, y obtuve estos resultados. Despejando para W encontramos un valor igual a 21.315.52 libras. Y como en los otros ejercicios, si en el examen yo no les coloco que lo expresen en kilogramos, ustedes lo dejan hasta aquí. Pero si el ejercicio dice que deben expresarlo en kilogramos, la respuesta debe quedar hasta acá. Recordando que este valor solo lo dividimos entre 2.2 para encontrar la cantidad en kilogramos.
¿Tienen alguna pregunta, chicos? Nos quedan un par de minutos por si tienen alguna preguntita de lo que hemos hecho. Si hemos comprendido bien ese procedimiento, estamos listos para sacar un 100 en el examen. ¿Estamos listos para examen? Sí, doctora.